Vamos a abordar el día de hoy el último capítulo del libro. Último capítulo, capítulo número 14. Después de esta lección nos quedan una más el próximo domingo y vamos a dar por terminado el libro La mortificación del pecado de John Owen. Pero ya saben, como pueden estar viendo en nuestra página de Facebook también y en la página de YouTube, que las lecciones han sido grabadas. Entonces, si ustedes están quizás leyendo un poco más lento o todavía no se ponen al día con cada una de las cosas, pueden avanzar y después volver a las lecciones que están grabadas, que el hermano Jensel está trabajando. Y hoy día vamos a comenzar con la instrucción final con respecto a la mortificación del pecado. Pero antes de comenzar, me gustaría que tomen ahí un segundo en sus puestos donde están para contestar la primera parte. ¿Qué era la mortificación? Les voy a dar ahí un minuto para que con un lápiz o lo que tengan a su disposición, si no tienen un lápiz pueden registrar en su mente qué era la mortificación del pecado. Y les doy una pista. El autor dio 3 características o 3 elementos que constituían la mortificación del pecado. Entonces les doy ahí un minuto para que tomen nota qué es la mortificación del pecado. Perfecto. Hacer morir nuestra herencia caída, nuestra parte carnal, por medio del Espíritu para ser más como Cristo. Perfecto. Excelente. Hermana Dolores. No dar espacio a la concupiscencia. Perfecto. No dar espacio a la carne y los deseos que fluyen o florecen de nuestra naturaleza pecaminosa. Excelente. ¿Qué más, Eddie? Luchar con nuestros deseos pecaminosos por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Perfecto. O sea, dijimos que la mortificación del pecado es una lucha constante. Perfecto. Es una lucha permanente en el tiempo, una lucha constante. ¿Qué más? Yo puse negarse todos los días a vivir en la carne. Negarse diariamente a vivir en la carne. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pusieron en sus hojas? Fíjense, el autor da 3 características de lo que sí es la mortificación. Dice, la mortificación es el debilitamiento del pecado, es la lucha constante contra el pecado y es el triunfo contra el pecado. Entonces, estas son las 3 cosas que podrían caracterizar y englobar sus respuestas. ¿Qué es la mortificación del pecado? Hacer morir el pecado es que el pecado tenga menos fuerza en nosotros, que ejerza menos presión. En segundo lugar, hacer morir el pecado es asumir que hay una batalla constante, que no es algo que se pueda hacer simplemente en un momento y evitar al día siguiente. Porque ¿qué pasaría si yo lucho contra el pecado ayer y no lo hago hoy? ¿Cuál creen que va a ser el desenlace? Voy a pecar el día de hoy si no estoy luchando contra el pecado el día de hoy. Y finalmente, la mortificación del pecado es un triunfo. Lo que caracteriza una persona que ha hecho morir el pecado es una persona que ha declarado que ha tenido triunfos constantes contra el pecado. Y déjenme detenerme aquí un poco, porque cuando uno piensa y cuando uno analiza la doctrina del pecado, uno tiende, o nuestra tendencia natural, es pensar que no somos tan pecadores, o que en algún sentido gozamos de una especie de libertad
que nos permite no estar considerando estos temas. Y es interesante cómo Jesús habla de esto. Jesús dice, el que realmente permanece en mí, ese es verdaderamente libre. Y esto es interesante. ¿Por qué ocupo la palabra libertad para comenzar? Porque Jesús dice que aquellos que son esclavos del pecado no son libres. Y esto es interesante, especialmente si puedan haber personas que no conozcan a Cristo. ¿Por qué? Porque la libertad que uno tiene es únicamente posible por medio de Cristo. ¿Y cómo lo pruebo? Una persona que es adicta a la pornografía puede tener el deseo de satisfacer su libertad, de satisfacer sus deseos carnales, pero en el preciso momento en que esa persona no puede detenerse, su libertad se transformó en esclavitud. Y eso es interesante, porque la gente afuera piensa que son libres, piensa que tienen una libertad, que tienen una especie de libertad con la que pueden gozar. Pero la realidad de las personas no redimidas es que son absoluta y completamente esclavas. Esclavas de mentir, esclavas de pecar, de inmoralidad, esclavas del enojo, y pongan cualquier categoría pecaminosa. Y si una persona no conoce a Cristo, tiene que asumir que está preso de su esclavitud con el pecado. Pero en Cristo, el que tiene al Hijo es verdaderamente libre. ¿Y verdaderamente libre para qué? Verdaderamente libre para hacer morir el deseo contra la carne, para debilitar el pecado, para luchar constantemente y para tener triunfo. Por eso declaramos en Cristo que las personas son libres y son libres en verdad. Porque únicamente en Cristo podemos decir que podemos no pecar, que podemos obedecer el propósito para el cual fuimos hechos. Y eso es interesante. Cuando uno piensa, ¿para qué fue hecho el ser humano? ¿Cuál es el fin por el cual el ser humano fue creado? Y el ser humano no fue creado para el pecado. El ser humano fue creado para la gloria de Dios. Y tú lo sabes si es que has vivido alguna vez has vivido en pecado. Sabes que cada vez que caes en pecado hay una sensación amarga que te cruza la garganta, que te cruza el estómago, que te remuerde la conciencia y que te dice, tú no perteneces ahí. ¿Y es por qué? Porque el fin, el propósito, el diseño por el cual el ser humano fue creado fue para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahí es cuando los seres humanos son realmente libres. Ahí es cuando el ser humano realmente encuentra propósito. Ahí es cuando la sensación de vacío dentro tuyo se va. Antes, mientras estás persiguiendo cosas, mientras vives tratando de satisfacer tus deseos y pensando que esos deseos te van a llenar, estás simplemente luchando contra tu naturaleza, luchando contra el fin con el cual tú fuiste hecho. Y tú fuiste hecho para ser santo. Dios te creó con ese fin. Ese es Génesis 1. Génesis 1 y Génesis 2. Dios creó al ser humano para que tuviera comunión con Dios. Pero el ser humano peca, pero en su gracia Dios nos da una solución. Y esa solución es la libertad que hay en Cristo por medio de su cruz para pelear contra el pecado. Esta es la base sobre la cual vamos a construir. Y aunque aquí en su hoja hay 9 instrucciones para mortificar el pecado, que es un resumen de las cosas que hemos estado viendo, no significa que mortificar el pecado sea una serie de reglas que hacemos diariamente. Y eso es importante, porque pese a que hemos visto 9 cosas que hay que hacer para hacer morir el pecado no se hace morir simplemente por cosas que hacemos. Y ya les voy a mostrar por qué, pero veamos la lista brevemente.
Número 1, estas son las instrucciones que hemos visto en otras lecciones. Instrucción número 1, hay que considerar los síntomas peligrosos. Instrucción número 2, hay que tener un sentido claro del pecado. Instrucción número 3, hay que cargar nuestras conciencias con la culpa del pecado. Instrucción número 4, hay que anhelar ser libre del poder del pecado. 5, hay que conocer nuestros temperamentos, nuestras tendencias naturales. Número 6, hay que vigilar contra las ventajas del pecado. Número 7, hay que levantarse ante la primera evidencia del pecado. Y número 8, hay que dedicarse a meditar en Dios. Número 9, hay que tener paz cuando Dios la haya dado. Y fíjense qué interesante, de nuevo, 9 instrucciones, pero no instrucciones para que tú te levantes en la mañana y digas, mira, agarres esta lista y dije, en la mañana consideré los síntomas peligrosos, checklist. Número 2, en la mañana, mira, estoy teniendo un sentido claro del pecado, listo, checklist. A ver, voy a cargar un poco mi conciencia con el pecado, a ver. Bien, listo. Número 3. Cumplí la lista. Obviamente, cuando uno se acerca a esta lista, no me acerco de esa manera. Y miren las palabras que ocupa el autor. Dice, las consideraciones, está en su hoja, en las que he insistido hasta ahora, se refieren, y escuchen bien, más a cosas preparatorias para la mortificación del pecado que a las que realmente lo lograrán. Es la debida preparación del corazón para la obra en sí, sin la cual no se logrará a la que hasta ahora he apuntado. Entonces es importante, fíjense, el autor está diciendo, estas 9 cosas que yo estoy mencionando aquí es la fase preparatoria para hacer morir el pecado. Ahora pregunto, antes de saltar a la siguiente página, ¿por qué creen que estas instrucciones son fases preparatorias? ¿Qué ideas les surgen? ¿Por qué creen que estas 9 cosas que hay que hacer serían una preparación del corazón para la mortificación del pecado? Porque estas 9 cosas serían una preparación para la mortificación, una preparación del corazón, pero no la obra en sí mismo. ¿Qué le falta a esta lista? ¿Qué le falta? Bueno, yo veo que esta lista nos ayuda a tomar la acción. Ok. Para no pecar, nos da diferentes puntos para ver que cuando uno va a pecar, nos muestra evidencia de que debemos refrenar y así agradar al Señor. Perfecto. Ok, esta obra es preparatoria para la mortificación. Eddie. Pienso que en cada uno de estos pasos o meditaciones, creo que cada uno de ellos no tiene que depender de Dios, del Espíritu Santo, porque si no, entra uno en otra categoría, en otra línea. Ok. Entra en una categoría, otra dimensión. Hay que depender del Espíritu. Excelente, hermana. Quizás pudiera tener un sentido más claro de pedirle a Dios en oración cuando vaya a atravesar por ese pecado, pues quizás a la hora de orar poner esto delante de Dios en oración para que en el momento que esté atravesando, quizás en mi ceguera espiritual, el Espíritu Santo me vaya quizás redarguyendo de lo que está acá. Perfecto. El Espíritu Santo es parte de la obra para poder ver mi pecado. Excelente. Súper. Pero en última instancia, ¿cómo se hace morir el pecado? ¿O quién o qué hace morir el pecado? Dios. Pero Dios, ¿en qué forma? Dios sí, por medio del Espíritu. Pero el Espíritu, ¿qué es lo que aplica a nuestras vidas? Fuerte. El sacrificio de Cristo. Cada una de las cosas que han mencionado ustedes están correctas. Y pasen a la página siguiente, porque este punto que les voy a mencionar ahora es lo que han estado esperando por 9 lecciones. ¿Cómo hacer morir el pecado?
¿Cuál es la clave para hacer morir el pecado? Y fíjense lo que dice en la página siguiente. Dice, pongan la fe a trabajar en Cristo para matar sus pecados. Su sangre es el gran remedio soberano para las almas enfermas del pecado. Vivan en esto y morirán como un conquistador. Sí, por la buena providencia de Dios, vivirán para ver sus concupiscencias muertas a sus pies. Fíjense qué interesante. ¿Por qué es una obra preparatoria entonces? Porque lo que estoy haciendo al hacer esos 9 pasos es me estoy preparando mental y espiritualmente para que la sangre de Jesús pueda ser aplicada por medio del Espíritu Santo a mis pecados específicos. ¿Por qué? Porque la causa final de la mortificación del pecado es la sangre de Jesús. Si en algún sentido podemos tener victoria contra el pecado, si en algún sentido podemos conquistar una sola concupiscencia, es simplemente porque Jesús fue a la cruz, murió en ella, derramó su sangre y resucitó al tercer día. Esa es la única razón por la cual un creyente verdadero puede conquistar la más mínima tentación. No hay otra razón, no hay otro secreto mágico. No les vamos a dar una lista de cosas que hacer. Lo que hay que hacer y lo que quiero poner hoy día en sus mentes es que es por medio de la fe en Jesús, la fe en el poder de su sangre aplicada por el Espíritu Santo, que nosotros podemos llevar a cabo esta obra. Esto no es una obra, y esto es importante que lo tengan claro, no es una obra que se desarrolla en sus fuerzas. No es algo que nace de su voluntad. Es algo que Dios crea en nosotros. Y eso cambia radicalmente la perspectiva en cómo yo me acerco a mortificar el pecado. Porque la mortificación del pecado no es una obra que nace de mí. Es una obra que nace de la Trinidad. Es una obra del Padre enviando a su Hijo a morir y a derramar su sangre para que el Espíritu Santo la pueda aplicar a nuestras vidas. Y eso es diferente a que yo me trate de levantarme cada mañana a no pecar. Es una obra de dependencia finalmente. Jesús es el milagro más grande que Dios nos ha dado a nosotros. Amén, es un milagro. Y eso es una buena definición lo que dice Libardo. Si podemos hacer morir un deseo simplemente, es un milagro del Espíritu Santo aplicando la obra de Cristo en el plan del Padre a nuestras vidas. Entonces, la pregunta lógica es, ¿cómo ejercito mi fe en Cristo, en su sangre, para poder ser aplicada en el Espíritu Santo? Esa es la pregunta lógica. Si la fe es el remedio contra el pecado, si Cristo aplicado al corazón por la fe, la pregunta es, ¿cómo hago que mi fe se dirija hacia Jesús? ¿Cómo hago? Y Jonathan Edward iba a decir, y John Owen, ya estoy cruzando autores. Estoy bien, mi familia está bien. El seminario me tiene así ya. Ok, número 1 dice, llenen sus almas de las provisiones de Cristo y esperen su alivio. Fíjense de nuevo, llenen sus almas de las provisiones de Cristo. Y fíjense qué interesante comienzo. Su comienzo no es, no hagan esto. Su comienzo no es una instrucción negativa, no hagan esto para no pecar. Su instrucción inicial es una instrucción positiva. Antes incluso de pensar en el no, llena tu alma con las provisiones de Cristo. Y fíjense cómo dice acá el autor, hay una cita para que puedan leer conmigo. Dice, aunque de ninguna manera son capaces en
o por sí mismo de conseguir la conquista sobre su enfermedad, y aunque estén incluso cansados de luchar y estén completamente listos para desfallecer, hay suficiente en Jesucristo que les da alivio. Fíjense de nuevo qué interesante. Aunque en ninguna manera son capaces en y por sí mismos de conseguir la conquista contra la enfermedad del pecado, el creyente va a Cristo, porque en Cristo están los recursos para la mortificación del pecado. Y obviamente cualquier persona que lleva un tiempo caminando con Dios sabe que el ejercicio de hacer morir el pecado es un ejercicio cansador. Han pasado por esa etapa, ¿no? Donde hay deseos dentro de sí que ustedes desearían que no estuvieran ahí. Hay deseos que ustedes tienen que ustedes desearían que estuvieran muertos, pero obviamente aún están ahí en nuestra carne. Y ese ejercicio de ir y verlo, ir y verlo, ir y verlo, es extremadamente cansador. Es desgastador. ¿No les desgasta acaso ver sus pecados diariamente? ¿No es desgastador acaso ver cómo mis reacciones, como la forma en que le hablo a la gente, como las cosas que caen en mi mente, como las disposiciones de mi corazón traen cansancio, desánimo, desgano? Es decir, me siento realmente es como no sabía que era tan difícil como esto que estoy viviendo. Y esa sensación está bien. Está bien siempre que la conduzcan correctamente. Porque está bien si sientes que no puedes en tus fuerzas. Porque eso es lo que Jesús dijo. Separados de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si sienten que no pueden, hasta aquí vamos bien. Si sienten que en sus fuerzas la batalla se torna demasiado cansadora, está bien. Eso es exactamente lo que Dios quiere que sintamos. Pero esa debilidad me tiene que conducir hacia Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el remedio soberano para la conquista del pecado. Y hay suficiente en Jesús para hacer morir el pecado. Jesús es una fuente infinita para la conquista de nuestros pecados. Y déjenme decirlo de esta forma, pero nuestro problema no es que seamos muy débiles. Nuestro problema es que nos creemos muy fuertes. Ese es el verdadero problema espiritual que tenemos. Nuestro problema no es la debilidad, nuestro problema es que pensamos que yo puedo. Y cada mañana el Señor se va a encargar de recordarnos que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Cristo, aplicada por el Espíritu, que podemos tener victoria. Y si se sienten cansados, fíjense ahí en su hoja, Isaías 40, 28. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿No es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Escuchen bien. Él da fuerzas, ¿a quién? Al fatigado. Él da fuerza al que no tiene fuerzas. Aumenta el vigor. Aún los mancebos o jóvenes se fatigan y se cansan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Fijan la promesa que hay aquí? Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra que el ser humano se fatiga
el ser humano se cansa, el ser humano siente que no tiene fuerzas para hacer las cosas. Pero, y fíjense bien, los que esperan en Jehová, dice la Reina Valera, los que esperan en Jehová. ¿Y qué es esperar en Jehová sino que la fe? Los que tienen fe en Jehová, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, renovarán sus fuerzas cada día. ¿Por qué? Porque es de Dios de donde proviene nuestra victoria. La mortificación de cualquier pecado debe ser, en consecuencia, una provisión de gracia. Nosotros mismos no podemos hacerlo. Es una provisión de gracia. De nuevo, ¿qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Dios en su gracia le concedió darnos herramientas para pelear contra el pecado. Pero nunca debemos perder de vista que es una obra de gracia. Porque nosotros no queremos formar aquí un ejército de fariseos. Un ejército de personas que crean que en sus propias fuerzas puedan lograr las cosas. Queremos formar un grupo de personas que crean y tengan fe en la obra de Dios para hacer esto, pero no en sus fuerzas. Porque no es en ti en que se puede, sino que es en la obra de Cristo. En la página siguiente, si la primera instrucción es llenen su alma de la provisión de Cristo y esperen en su alivio, en la obra que Él va a hacer, la segunda es llenen sus almas del carácter de Cristo. Llenen sus almas del carácter de Cristo. ¿Qué significa eso? En primer lugar, considera su misericordia, bondad y ternura, ya que Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué dice Hebreos 4:15? Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que uno que padeció y que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es interesante ese punto, porque uno se pregunta, en el preciso momento que Cristo se encarna, hay una identificación completa y absoluta con la humanidad y con nuestra humanidad. Y eso significa que Dios entiende lo que tú estás pasando. Él tiene capacidad de compadecerse. ¿Y por qué compadecerse? Compadecerse significa ser capaz de ponerse en el lugar del otro, es desarrollar un grado de empatía profunda con otro. Y Jesús, al haber tomado humanidad, conoce las debilidades humanas sin pecado. Y eso es interesante, porque otra de las tentaciones que podemos tener cuando estamos luchando con nuestros pecados es pensar que nadie nos entiende y que estamos solos en eso. Esa puede ser una lucha grande en nuestros corazones, pensar que estamos peleando solos contra nuestro pecado y que finalmente en mi centro de conciencia individual nadie más puede comprender lo que yo estoy pasando. Y eso es cierto en relación a mí y a ti. Yo no puedo saber qué está pasando por la cabeza de Juan Carlos, ni conozco las luchas de su corazón en este instante o en su diario vivir, pero hay alguien que sí entiende el 100% de lo que tú estás pasando. Y ese es nuestro sumo sacerdote, Jesús. Jesús, Él que conoce mejor que nadie. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él conoce todo. Él conoce tu corazón. Él conoce mi corazón y tiene la capacidad de compadecerse ante nuestros pecados. En segundo lugar, considera también, para ejercitar tu fe en Cristo, para hacer morir el pecado, considera que Jesús es fiel. Jesús prometió en Mateo 28:20, después de dar la instrucción de la gran comisión, les dijo, he aquí, yo estoy con vosotros la mitad de los días de la semana. Todos los días.
Y todos los días significa... Ok, están muy bien exégetas ahí aplicando. Todos los días es todos los días. Perfecto, todos los días. Por lo tanto, si en la mañana te amaneces cansado de tu pecado, si al mediodía estás cansado de tu pecado, si en la tarde estás cansado de tu pecado, ¿está Jesús ahí? Sí. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Lo mismo repite Hebreos 13:5. Y fíjense qué interesante la cita de Owen aquí. Dice, si Cristo es escogido para el fundamento de nuestro suministro, para hacer morir el pecado, no nos fallará. Todo otro remedio que quieran usar para hacer morir el pecado, les va a fallar. Todo, repito, lo voy a repetir de nuevo, todo remedio o toda cura que quieran aplicar para el pecado separado de Cristo, les va a fallar. Les va a fallar. Les va a fallar su determinación. Han pasado por esa etapa, ¿no? Donde dicen, me determino a hacer esto. Voy a poner la alarma en la mañana, me voy a hacer mi devocional, voy a estar ahí 5 de la mañana leyendo la Biblia, orando de rodillas. Primeros 3 días, ok, 5, el segundo día ya son 5:15, tercer día ya son las 6, cuarto día ya, igual hice lunes, martes, miércoles, me puedo saltar el jueves, vuelvo el sábado y el lunes, ¡pum!, de nuevo. Han llegado a esa etapa de intentar hacerlo por sus fuerzas, ¿no? Han llegado ahí, ¿cierto? Eso es, lo estoy haciendo en mis fuerzas. Y en sus fuerzas, adivinen cuán constantes somos. Poquito, poquito. Si Dios es inmutable, nosotros somos bastante mutables. Nuestros afectos cambian, nuestros deseos cambian, nuestra energía cambia, nuestra determinación cambia. No importa que apliquen contra el pecado, les va a fallar si no es Cristo haciéndolo. Tercer lugar, y fíjense qué interesante. Comprométete. Lo primero es llenen sus almas, llenen sus mentes. Y el tercero ya es un punto de acción. Llenen o comprométanse a ejercitar su fe con los medios dispuestos por Cristo. Fíjense de nuevo, lo voy a repetir para que lo tengan claro. Comprométete a ejercitar tu fe con los medios dispuestos por Cristo. Y esto es importante, porque si Cristo va a ser la solución para el pecado y Cristo dejó instrucciones para poder ejercitar nuestra fe en Él, estas instrucciones son de vital importancia. ¿Por qué? Porque Cristo, quien es la solución para el pecado, dejó instrucciones para poder acercarse a Él. Y Él es la solución. Por lo tanto, estas instrucciones son trascendentales. No son saltables, entre comillas. Y fíjense lo que dice el autor en su texto. Dice, la manera por la cual y los medios en los cuales Cristo se comunica ordinariamente a sí mismo es obviamente por son sus ordenanzas. Él que espera algo de Él, debe atenderlos en ella. Es la expectativa de la fe que pone el corazón a trabajar. En otras palabras, usa los medios de gracia que Dios ha dado para ejercitar nuestra fe. Y de nuevo, no son cosas que hacemos, son cosas de las cuales nos nutrimos. No es que yo lo hago y tengo fe en consecuencia. Es que yo lo hago y me nutro para tener más fe. Y puse aquí, ¿cuáles son los medios de gracia? Lee la palabra, medita en ella, ora constantemente, ayuna y pasa tiempo a solas con Dios. Ten tu tiempo de devocional familiar. ¿Por qué estas cosas son tan importantes si queremos hacer morir nuestro pecado? De nuevo, porque si es por la fe en Cristo que yo hago morir mi pecado, yo tengo que buscar medios
dados por Dios para que mi fe crezca. Y ahora pregunto, ¿puede crecer mi fe sin leer la palabra de Dios? No. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Puedo tener fe sin la Biblia? Respuesta tajante, no. Si crees que estás creciendo en tu fe y no estás leyendo en la Biblia, te estás autoengañando. Y hay que ser sincero en ese sentido. Segundo lugar, ¿puedo tener fe si no oro a Dios? ¿Puede crecer mi fe si no estoy en oración? ¿Puede crecer mi relación con Dios si no estoy orando con Él, orándole a Él todos los días? ¿Qué diría mi esposa si yo le digo, mi amor, te amo, me encanta pasar tiempo contigo, pero este mes no vamos a hablar? ¿Qué creen que creería de mi amor? Que es falso, que es mentira. ¿Y qué diría de mí en relación a ella? Si le digo, este mes no vamos a hablar, Valentina. Que no la quiere, o que no le importa, o que no verdaderamente no quiere tener una relación con ella. Ahora, ¿qué dice eso de un creyente que no ora? No es diferente, ¿no? O sea, no es otra historia. Y en una relación más profunda, lógicamente. Dice exactamente lo mismo. Tiempo a solas, llevar a tu familia hacia eso es trascendental igualmente. Entonces, la pregunta de nuevo, y esta es la última ya. Entonces, ya que Cristo es el remedio, Cristo da las instrucciones, la pregunta es ¿hacia dónde voy a guiar en mi tiempo de devocional, en mi tiempo de oración? ¿Hacia dónde voy a conducir mis pensamientos? Y obviamente, tal cual como decía Eddie, voy a enfocar mi mente, si quiero hacer morir el pecado, hacia Cristo. Dice así, específicamente, enfoca tus pensamientos en considerar la muerte de Cristo en la cruz como un medio particular para la mortificación. Hay un tema repetido en la Biblia. Hay un tema que aparece una y otra vez, que dice que es por la muerte de Cristo derramada, que es por la sangre de Cristo, que es por su sacrificio que tenemos redención y libertad contra el pecado. Ese es un tema que se va a repetir una y otra vez en Romanos, una y otra vez en Pedro, una y otra vez en un montón de libros. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo, de nuevo, aplicada a nuestros corazones, es el remedio para el pecado. ¿Por qué? Porque en el momento en que Cristo fue a la cruz, Cristo declaró victoria sobre el pecado. Y eso es importante, porque en Génesis 3:15, luego que Dios decreta el juicio sobre Adán y Eva, los expulsa del huerto, Génesis 3:15 declara el protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio que le llama? Que es cuando dice, la simiente de la mujer va a tener victoria sobre la simiente de Satanás que engañó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces, Cristo, al triunfar en la cruz, resucitar de los muertos, declara su victoria sobre el enemigo final, que es el pecado y la muerte. Entonces, al yo asirme o agarrarme, aferrarme a Cristo y a su cruz, me acerco hacia el remedio eficiente para que mi pecado pueda morir. Si Cristo en la cruz declara la victoria y la muerte sobre el pecado, cada vez que yo voy a la cruz a mirar mi pecado en arrepentimiento y fe, se transforma en el remedio eficaz. Ese es el remedio eficaz. No hay soluciones místicas o misteriosas. Crece en tu fe. Aférrate a la cruz de Cristo. Agarra y mira a tu Salvador. Yo ponía un poco antes, pero no lo mencioné. Les decía, la fe para un creyente es aprender a tomar
y gozar de las riquezas que ya posee. Repito, la fe para un creyente es aprender o crecer en tomar de las riquezas que ya tiene. Y eso es genial, porque a veces nosotros como creyentes pasamos por una especie de desnutrición espiritual voluntaria. Porque, ¿a qué me refiero con desnutrición espiritual voluntaria? Es que Cristo, imaginen esa mesa que está allá, llena de manjares. Imaginen los platillos más deliciosos que más les gusten de todos sus países, los que sean arepas, tacos, lo que más les guste de sus países. Y el Señor los sirve todo y yo entro a la escena espiritual y dice, no, hoy día voy a tomar agüita nomás. Sí, con agüita estoy bien. Eso me recuerda lo que se ve con el hijo pródigo, que se va para apacentar cerdos y toda esa vida sacrada. Ajá. En la casa de mi padre hay comida en abundancia. Y yo aquí estoy comiendo con los cerdos. Y esa es la fe, en verdad. La fe es aprender a tomar lo que ya tenemos. No es como que anhelemos que Dios nos dé algo para hacer esto. Es que esto ya lo tenemos. Esto ya viene con nuestra salvación. Viene con nuestra unión con Cristo generada por el Espíritu Santo. Está en nosotros. Pero la pregunta y el punto es, ¿yo voy a tomar lo que ya tengo o voy a mirar la vida espiritual fructífera desde lejos? Voy a decir, quizás para los pastores, quizás para los hermanos que enseñan, pero yo como que me quedo con el agua. Y miro desde lejos. Obviamente no. Fíjense cómo lo expresa Pedro, esta conexión de nuevo, la sangre y la redención, la muerte del pecado. Primera de Pedro 4:1 para los bilingües, primera de Peter. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne, escuchen bien, ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Fíjense esa conexión de nuevo. Ya que Cristo padeció en la carne, ustedes ármense en su carne, en su humanidad, para pelear contra el pecado de su carne, pero ya no dominado por ella, sino listos para hacer la voluntad de Dios. Y de nuevo, la fe en Cristo es la solución. Conclusión, y con esto cerramos. No olvides que toda esta obra es efectuada y realizada bajo el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santa Trinidad. Y no quiero que pierdan de vista esto, porque siempre se dice del Espíritu Santo que es como la persona olvidada de la Trinidad. Y la única forma en que yo puedo crecer en mi conocimiento de Dios, en mi conocimiento de Cristo, es por medio de Dios mismo. Primera de Corintios dice que el Espíritu revela las cosas secretas de Dios y el Espíritu es el único que conoce a Dios. Y si en algún sentido nosotros podemos conocer algo de Dios, algo de Cristo, es por la obra que el Espíritu Santo, la obra que el Espíritu está haciendo en nosotros. No hay otro remedio, no hay otra solución que Cristo aplicado por medio del Espíritu. Oren en el Espíritu, vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y fíjense que es como un sinónimo. Vivan en el Espíritu, vivan en Cristo, vivan en Dios. Vivan en la Trinidad misma y no van a satisfacer los deseos de su carne. ¿Y por qué? El Espíritu Santo, dice Cristo, es el que va a convencer al mundo de
pecado y de juicio. ¿Cómo vamos a ser convencidos de nuestros pecados sin la obra del Espíritu Santo? Es imposible, porque el ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Dice, solo Él convence y clara y plenamente al corazón del mal, de la culpa y del peligro de la corrupción, de la concupiscencia o del pecado que debe ser mortificado. Convence el alma de toda maldad, elimina todas sus excusas, revela todos sus engaños, detiene sus evasivas, responde sus pretensiones, hace que el alma reconozca su abominación y se acueste bajo el sentido de ella. Solo Él revela la plenitud de Cristo para nuestro alivio. Solo Él trae la cruz a nuestro corazón. El Espíritu es el autor y consumador de nuestra santificación. Y eso es importante. No debemos perder de vista de nuevo. No es algo que hacemos, es algo que el Espíritu hace en nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu? Aplica la obra de Cristo a mi favor, y la obra de Cristo me permite debilitar el pecado, luchar contra él y tener triunfo. En conclusión, vayan a Cristo. Aférrense a Cristo por la fe. Esa es la única solución eficiente y real contra nuestros pecados. Antes de eso y fuera de eso, simplemente seguimos tratando de ganar en nuestras propias fuerzas. ¿Yemima? Sí, como es interesante ver que el sacrificio o la obra de Cristo en realidad es tanto como el camino hacia la cruz, su muerte en la cruz y su resurrección. Y que sin su resurrección, como su obra no hubiera tenido sentido. Entonces, el que lo resucita de entre los muertos es el Espíritu Santo. Y porque lo resucitó a él, a mí no me da vida. Entonces, como es a través del Espíritu Santo que tengo vida. Amén. Y esa vida es la que podemos alcanzar a través de la mortificación del pecado. Amén. Es interesante lo que dice Yemi también, porque en el momento en que Jesús resucita de los muertos, declara el comienzo de una nueva era, de un nuevo universo, incluso de un nuevo paradigma de ser humano, que es Cristo resucitado, y nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo por la fe, y significa que nosotros no pertenecemos a este mundo en última instancia. Quizá al resto de las personas que no conozcan a Dios parezcamos que somos extraterrestres, gente rara, hablando de pecado, redención y cosas extrañas, pero es obvio, porque estamos hechos para otro planeta, para otro mundo. Y en ese mundo hay que hacer morir el pecado, y en ese mundo no va a haber pecado. Okay. Entonces, ¿alguien más? ¿Valentina? Sí, yo pensaba en que, como incluso en usar como los medios de gracia o las disciplinas espirituales que el Señor nos ha dejado en su palabra, de lectura, ¿no? O sea, incluso en eso, que obviamente son cosas que debemos hacer y disciplinarnos para hacer, incluso en eso debemos como depender del Señor y hacerlo en nosotros. Y como en el fondo yo creo ser humildes también y decirle al Señor como dame el querer como el hacer, o sea, que sea tu espíritu avivándome para yo poder cumplir también en estas áreas, ¿no? O sea, como Amén. No como, de nuevo, un checklist, sino como dependencia en el Espíritu, incluso para asirme del Espíritu. Ajá. Me gusta el enfoque constante que está haciendo apuntando a Cristo, porque hace poco escuchaba una predicación de Sujel Michelén que decía que todos llevamos un católico romano dentro, Ajá. que quiere ejercer por obra muchas veces. Y en cuanto queremos hacer cosas sin mirar a Cristo, podemos caer en el legalismo, podemos caer en esa línea delgada que hay ahí. Pero me gusta ese énfasis que está haciendo en toda la clase de mirar a Cristo, haciendo todo, apuntando a Cristo, dependiendo de Él. Y de esa manera podemos glorificar la vida en esta peregrinación. Amén. De nuevo, separados de mí, nada puede ser. ¿Alguien más? ¿Algún comentario antes que oremos? ¿No? Ok. Tomamos un momento para orar entonces. Buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado a través de la cruz un remedio real y efectivo contra el pecado.
contra nuestra carne, contra nuestros deseos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en trabajar en la mortificación, pero también en ser diligentes en ser dependientes de tu obra en la cruz, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu. Te agradecemos, Señor, porque te revelaste a nosotros, porque revelaste, Señor, tu Santa Trinidad al enviar a tu Hijo y al enviar a tu Espíritu para poder ser salvos y para poder tener victoria sobre el pecado. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.